Managing router configuration files with terminal emulation software, administrando archivos de configuración de un router con un software de emulación terminal. Topología. Configure Basic Device Settings, configure ajustes básicos en los dispositivos. Configure PCA, configure la PCA. Configure the router, configura el router. Console into the router and enter global configuration mode. Ingrese a la consola del router e ingrese al modo de configuración global. No. Enter. Enable. Configure terminal. Okay. Copy the following basic configuration. Copie la siguiente configuración básica. Okay. Configure interface gigabit 01. Configure la interfase gigabit 01. Interface gigabit 01. IP address. No shutdown. Okay. Save running configuration to startup configuration. Guarde la configuración de la RAM a la configuración de inicio. And copy running config to startup config. Enter. Okay. Configure the switch, configura el switch. Console into the switch and enter global configuration mode. Haga console en el switch e ingresa al modo de configuración global.
enter, no, enable, configure terminal, copy and paste, copia y pegue, okay, configure the default switch virtual interface management interface with the IP address, configure la interfaz administrativa de la interfaz virtual del switch con la dirección IP, configure default gateway, configure la puerta de enlace, save running config to startup config, guarde la configuración de RAM a la configuración de inicio, interface VLAN 1, IP address, no shutdown, exit, IP default gateway, enter, exit, copy running config to startup config, okay, use terminal emulation software to create a backup configuration file, use el software de emulación terminal para crear un archivo de configuración de respaldo, okay. Establish Teraterm console session, establezca una sesión de consola Teraterm, connect to the router, conecte al router, okay, file log and save Teraterm.log file to desktop. Ensure that the append and plain text checkboxes are enabled. Check it. File log. Guarde el archivo teraterm.log en el escritorio. Asegúrese que append y plain text, los checkboxes estén activados. Den check. Ok. okay, file, log, teraterm, .log, teraterm.log, desktop en el escritorio, okay, append en plain text, check it, okay, que esté activado append y texto plano, okay. Save, guardar. The Teraterm log file will create a record of every command issued and every output displayed. El archivo log teraterm creará una grabación de cada comando ingresado y cada salida mostrada. Display the router running configuration.
muestre la configuración del router. Console password, enter privilege access mode, show running config, use password de consola, ingrese al modo de access privilegiado, show running config. Ok, privilege exec mode, modo exec privilegiado, show running config. Ok, press space. When you see more message, press space. Cuando vea el mensaje more, presiona espacio. Space, space, space. Ok. Click Teraterm log icon. Haga clic en el icono de log Teraterm. Ok. Este. Ok. Close to end the session. Cerrar para terminar la sesión. Use the backup configuration file to restore a router. Usa el archivo de configuración de respaldo para restaurar un router. Erase the router startup configuration and reload. Borre el archivo de inicio del router y reinicia. Erase startup config, reload. Borrar de inicio, configuración de inicio y reiniciar. Ok. Erase startup config. Ok, enter. Ready, listo. Reload, reiniciar. No. Yes. Okay, show running config to verify that all the previous configurations were erased. Show running config para verificar que todas las configuraciones previas fueron borradas. Enable show running config. Ok, no configurations, no hay configuraciones. Edit the saved configuration backup file to prepare it for the restoring the router configuration. Edite el archivo de configuración de respaldo guardado para prepararlo y restaurar la configuración del router. Open the file, abre el archivo. Remove more messages, quite los mensajes more. Delete initial lines so that the first line starts with the first configuration commands as shown below. The services. Borre las líneas del archivo, las primeras líneas del archivo, de tal forma que las primeras líneas mostradas sean las siguientes, los servicios. In the interfaces, add the no shutdown command. En las líneas agregue el comando no shutdown.
Save your changes to file R1 config backup. Guarda los cambios al archivo R1 config backup. Ok. Use this extension. Usa esta extensión. Ok, open the file, abre el archivo. Ok, remove the more messages, quite los mensajes more. Delete initial lines, quite las líneas iniciales. All these lines, todas estas líneas. Ok. Add the no shutdown command to interfaces. Agrega el comando no shutdown a las interfaces. Ok. Save the file, guarda el archivo, guardar como. R1 config backup. Ok, txt, save, guardar. Ok. Restore the configuration, restaure la configuración. Console terminal into router global configuration mode. Ingrese a la consola terminal e ingrese al modo de configuración global. From file menu, send file, locate your file and open. Save running configuration to startup configuration and verify. Ok. Desde la consola de Teraterm, ingrese al modo de configuración global en File del menú, Send File, localice su archivo, ábralo, copie la running config o la startup config y verifique. Ok, enter Global Configuration Mode, ingrese al modo de configuración global. Configure Terminal. Ok. File Menu, Menú File, Send File, enviar archivo. Locate your file, localice su archivo. This, este, open, abrir. Ok. Enter. Ok. Listo, ready. Copy running config to startup config. Copy running config to startup config. Ok. Enter, enter. Ready. Verify, verifique. Show running config. Ok. Successful, satisfactorio. Backup and restore the switch. Hago un respaldo y restauro el switch. Go back to the beginning of the part 2 y follow the same steps to backup and restore the switch configuration. Vaya al inicio de la parte 2
de la parte 2 y sigo los mismos pasos para hacer para restaurar la configuración de un switch. Ok, file log teraterm2 teraterm2 .log on desktop, en el escritorio, save, guardar, ok, enter, ok, Cisco enable class show running configuration, show running configuration, space, espacio, ok, log icon, el icono de log, ok, close to end session, close para cerrar la sesión, ok, my new file, mi nuevo archivo, erase startup config, borre la configuración startup, ok, ready, listo, reload, reiniciar, enter, no, ok, enable, ok, show running config, to verify that all previous configurations were erased. Show running config para verificar que todas las configuraciones previas fueron borradas. Ok, no configurations, no hay configuraciones, space, espacio, ok. Open the new file, abre el nuevo archivo. Remove more messages, quite los mensajes more. Remove initial lines, quite las líneas iniciales. No shutdown command on interfaces, comando no shutdown en las interfaces.
ok. Interface VLAN 1, interfase VLAN 1. Save as, guardar como. Ok, txt, txt, desktop, escritorio, save, guardar. Ok. Enter Global Configuration Mode, ingresa al modo de configuración global, conf terminal, file, send file, enviar archivo, locate your file, localice su archivo, ok, this, este, open, abrir, ok, enter, ok, copy running config to startup config, copy running config to startup config, verify show running config, verifique con show running config, successful, satisfactorio, ok. Reflexión. Why do you think it's important to use a text editor instead of a word processor to copy and save your command configurations? ¿Por qué cree usted que es importante usar un editor de texto en vez de usar un procesador de texto para copiar y guardar tus archivos de configuración? Un procesador de texto puede agregar caracteres de control, haciendo difícil restaurar un dispositivo. Ok, muchas gracias. Thank you very much.